Evaluación financiera o económica. La evaluación financiera, su objetivo principal es examinar la capacidad del proyecto para generar ganancias monetarias suficientes que cubran los costos y proporcionen un retorno atractivo a los inversionistas o financiadores. Es un proceso que permite medir la rentabilidad del capital invertido en un proyecto, analizando los flujos de ingresos y egresos con precios de mercado vigentes, para determinar si el proyecto es financieramente viable. Evaluación cualitativa. La evaluación cualitativa va más enfocado a analizar factores como la sostenibilidad, el impacto social y medioambiental, así como la compatibilidad de la empresa con los valores. Valor anual equivalente. Valor anual equivalente consiste en convertir en una anualidad con pagos iguales todos los ingresos y gastos que ocurren durante un periodo. Cuando la anualidad es positiva, se recomienda que el proyecto sea aceptado. Usualmente se utiliza para comparar alternativas. Por ejemplo, tener varios proyectos con distintas duraciones, con distintos ingresos. Si dividimos los ingresos totales entre la duración, nos va a dar un valor anual equivalente. La comparación entre unos con otros nos va a poder dar la perspectiva y la visión de observar cuál tiene un mayor valor anual equivalente, que finalmente vienen siendo los ingresos y los gastos en un solo resumen. Valor presente neto. Sirve para maximizar una inversión y conocer si un proyecto es rentable. El método se basa en trasladar los flujos futuros, gastos e ingresos al día presente. El BPN o valor presente neto depende de la inversión previa y duración de la operación, los flujos netos de efectivo, la tasa de descuento y el número de periodos que dure el proyecto. El BPN tiene que ser mayor a cero para que se considere aceptable el proyecto. Si es menor a cero, significa que hay pérdidas. Y si el BPN es igual a cero, significa que no hay ni pérdidas ni ganancias. Pero hay un punto de equilibrio en el que la persona que vaya a realizar el proyecto tenga que tomar la decisión de aceptar o rechazar cuando el BPN sea cero. Valor de capitalización. Puede referirse tanto a capital social como de deuda. La capitalización de acciones en una compañía se calcula, es decir, se multiplica el número de acciones por el PU de cada acción y de este modo se obtiene el costo total de una empresa. El valor de capitalización se refiere a la importancia de poder tener el poder adquisitivo. El valor de una empresa. Valor de la empresa es la diferencia entre capitalización bursátil de una compañía y su deuda financiera, entendiéndose que la capitalización bursátil es el valor total de mercado de una compañía. Capital social y de deuda. Estos son los dos grupos principales del poder adquisitivo para cualquier empresa. El capital social se puede definir como la persona u organización que presta el dinero si desea participar. Esta sí desea participar en el riesgo del negocio, lo que significa que si
gana uno o ganan todos. Generalmente quienes entregan capital se hacen dueños de una parte o porcentaje del negocio, mientras que el capital de deuda, así se le llama a todas las fuentes de dinero que exigen un pago fijo, sin importar cuál es el resultado del negocio. Quien ofrece dinero en forma de deuda no quiere asumir parte del riesgo del negocio. Por lo general, el capital de deuda lo otorgan pues los bancos y el capital social pues inversionistas o personas allegadas al que está creando el negocio. Tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se cumplen las condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar un proyecto de inversión. TREMA, tasa de retorno mínima aceptable. Es la tasa de interés de retorno en caso de proyectos. Es la tasa mínima que motivará a un inversionista a invertir su dinero en una alternativa de inversión. BPN es la suma de los valores presentes en flujos netos de efectivo de cada año de vida del proyecto y restándole la inversión principal. Claro, la tasa de descuento en el BPN, la que se usa es la tasa mínima de retorno esperado aceptable, conocida como TREMA, y representa el porcentaje mínimo de retorno que la organización desea obtener sobre la inversión inicial en el proyecto. Existen múltiples criterios de aceptación o rechazo de proyectos. Los más importantes podríamos considerarlos como el BAN y que este tiene que ser positivo para que pueda ser aceptado un proyecto. Si es negativo, se rechaza. También la TIR tiene que ser mayor que la TREMA. Si se cumple esta condición, el proyecto puede ser aceptado. Si la TIR es menor que la TREMA, el proyecto se rechaza. Y bueno, entonces, TREMA, tasa de retorno mínima aceptable. La TREMA se calcula definiendo un porcentaje que corresponda como premio al riesgo. Este porcentaje se obtiene dependiendo del tipo de proyecto. Si es un proyecto nuevo, si es un proyecto que sabemos que va a tener éxito o va a fracasar. Ese porcentaje al riesgo es en base a esos criterios. Entonces, la trema es el premio al riesgo más la tasa de inflación anual promedio esperada para la vida del proyecto, más la multiplicación de estos dos, premio al riesgo multiplicado por la tasa de inflación. Entonces, esa es la composición de la trema. La trema versus la TEMAR. La TEMAR es la tasa mínima atractiva de rendimiento. La TEMAR es aquella a la cual la firma siempre puede invertir porque tiene un alto número de oportunidades que generan ese retorno. El estudio de una tasa de interés adecuada debe comenzar inevitablemente por un examen de fuentes de capital para seguir con un análisis de las oportunidades de inversión en perspectiva. Solo así se podrá tomar una decisión inteligente para elegir una TEMAR apropiada. Bueno, la diferencia entre la TEMAR y la TREMA es que la TREMA es definida como la tasa mínima de rentabilidad esperada que un inversionista exige para considerar viable un proyecto.
Y la TEMAR es una tasa mínima exigida por la empresa o institución para aceptar proyectos considerando el costo de capital, el riesgo del proyecto y las oportunidades de inversión. ¿En qué se utilizan? Bueno, pues la trema se usa para comparar con la TIR. Si la TIR es mayor que la trema, el proyecto se acepta. En comparación con la TEMAR, se usa para descontar flujos en el cálculo del BAN o como tasa de referencia empresarial. ¿En qué varía? Bueno, pues la trema se enfoca más en la expectativa individual del inversionista, riesgo percibido, inflación y rentabilidad deseada. La TEMAR tiene una base más técnica y corporativa. Integra costo de capital, riesgo financiero y costo de oportunidad. La trema es subjetiva. La trema refleja el punto de vista del inversionista, lo que espera ganar como mínimo, mientras que la TEMAR es objetiva o empresarial. Refleja la rentabilidad mínima institucional calculada con base en costos reales de capital. Criterios de aceptación de una trema. Para aceptar una trema hay que analizar varios puntos. Uno de ellos es la fuente de capital, el costo del capital, si es de deuda, cuál es el costo del capital de deuda, cuál es el costo de la oportunidad que estamos tomando. Iniciando por la fuente capital, pues sabemos que existen internas y externas. Las fuentes de capital determinan el origen de los recursos financieros que se utilizan para llevar a cabo el proyecto. Como se mencionó, son internas o externas. Las internas son el dinero generado por las operaciones de la empresa, utilidades retenidas y depreciaciones acumuladas. Las externas son recursos obtenidos a través de préstamos, bonos, fondos de inversión o financiamiento con deuda. Estas fuentes influyen directamente en la tasa mínima aceptable de retorno, ya que representan los diferentes costos y riesgos asociados a la obtención de fondos. El costo de capital es difícil de calcular, ya que el costo de capital en situaciones reales es todo el dinero que usa la empresa para inversiones. Se obtiene de todos los componentes de capitalización global de la compañía, la fluctuación en el precio de unas acciones, por ejemplo, dificulta fijar un costo y estas perspectivas fluctuantes hacen aún más difícil calcular los beneficios futuros que las acciones que los accionistas esperarían recibir, por lo que es difícil precisar una tasa de rendimiento adecuada. Básicamente, el costo de capital es cuánto me cuesta el capital. El costo de capital con el que cuenta una empresa, pues el capital con el que cuenta una empresa a veces es variable. El costo de capital es un concepto fundamental en finanzas y en la evaluación de proyectos de inversión. Representa el rendimiento mínimo que una empresa o inversionista espera obtener de una inversión que sea rentable. El costo de capital representa el rendimiento mínimo que una empresa o inversionista espera obtener de una inversión para que ésta sea rentable. En otras palabras, el costo de los recursos financieros propios o ajenos que se utilizan para financiar un proyecto o una empresa. El costo de capital es la tasa de rendimiento que iguala el valor presente de los flujos de efectivo esperados de un proyecto con el monto de la inversión inicial.
Sirve como tasa de referencia o descuento para evaluar viabilidad de proyectos de inversión mediante indicadores como valor actual neto o tasa interna de retorno. El costo de capital sirve como criterio de decisión para aceptar o rechazar proyectos de inversión. Permite determinar la rentabilidad mínima exigida por los inversionistas, facilita la evaluación de estructuras financieras óptimas, ayuda a valorar empresas o activos mediante descuento de flujos de efectivo. Costo de capital de deuda. Un primer paso para tomar una decisión sobre la TMAR puede ser determinar la tasa de interés a la que puede pedir el préstamo. Los préstamos hipotecarios a largo plazo se pueden obtener en bancos, en las compañías de seguros o en otros lugares en los que se acumulan cantidades sustanciales de dinero. La venta de acciones de la compañía es otra fuente de dinero, mientras que los préstamos bancarios y los bonos representan una deuda con una fecha de vencimiento. Las acciones significan un aumento permanente de las propiedades de la compañía. Costo de oportunidad. El costo de oportunidad representa el rendimiento que se deja de obtener al no invertir en la mejor alternativa disponible. En el contexto de la evaluación financiera de proyectos, se considera que el mejor proyecto. Costo de oportunidad. El costo de oportunidad representa el rendimiento que deja de obtener. Costo de oportunidad. El costo de oportunidad representa el rendimiento que se deja de obtener al no invertir en la mejor alternativa disponible. En el contexto de la evaluación financiera de proyectos, se considera que el mejor proyecto rechazado constituye el costo de oportunidad. Permite comparar el rendimiento de un nuevo proyecto frente a otras alternativas de inversión con riesgo similar. Variaciones en la tasa mínima aceptable de TMAR. La TMAR se fija con relación al costo del capital, que es una tasa promedio dependiendo de la mezcla de financiación de deuda y capital propio. Esta tasa usualmente no se determina exactamente porque la mezcla puede cambiar en el tiempo del proyecto a proyecto. La TMAR varía de un proyecto a otro y a través del tiempo debido a factores tales como los siguientes. La tasa puede variar dependiendo del riesgo proyecto, así como el financiamiento, estructura tributaria, oportunidades de inversión, etc. Las variaciones en la tasa de la TEMAR son por el riesgo del proyecto. Esta es estimulada por el alto costo de capital de deuda comúnmente experimentado al obtener préstamos para proyectos considerados de alto riesgo, lo cual en general significa que hay preocupación porque el proyecto de inversión no puede realizar por completo sus requisitos de ingresos proyectados. Oportunidad de inversión, estructura tributaria, financiamiento de capital, tasas de mercado en otras corporaciones. Estos son algunos otros factores que pueden hacer que la tasa de la TEMAR varíe. Las oportunidades de inversión, si la gerencia ha decidido diversificar o invertir en cierta área, la TEMAR puede reducirse para estimular la inversión con la esperanza de recuperar el ingreso o la utilidad perdidas en otras áreas. La estructura tributaria. Si los impuestos están aumentando debido a mayores utilidades, ganancias de capital de activos retirados, aumento de impuestos locales, estaría, se aumentaría la TEMAR.
Estructura tributaria. Si los impuestos están aumentando debido a la, mayores utilidades, ganancias de capital de activos retirados, aumento en impuestos locales, se aumentaría la TEMAR. Financiamiento de capital. A medida que el capital de deuda y el capital propio se limitan, la TEMAR aumenta y la gerencia empieza a mirar de cerca la vida útil del proyecto mientras la demanda excede la oferta, aumenta la TEMAR. Tasas de mercado en otras corporaciones. Si las tasas usadas por otras corporaciones se utilizan como norma, estas aumentan. Una compañía puede aumentar su TEMAR en respuesta con frecuencia. Estas variaciones están basadas en cambios en las tasas de interés del mercado que ocasionan un impacto directo sobre el costo del capital. La relación entre la BAN y la TIR. Se conoce tasa de descuento al BAN, no tiene relación con los desembolsos y la tasa de la tasa de reinversión es igual a la tasa de descuento. La TIR es la tasa es incógnita, mide la productividad del capital. La TIR es la tasa de reinversión. Algunos rangos para la TEMAR o la TREMA es en base a la categoría o riesgo de un proyecto. Si un proyecto tiene un alto riesgo, es porque corresponde, por ejemplo, a un nuevo producto o con contratos internacionales. Este tipo de proyectos pueden presentar una TEMAR del 25 al 30%. Si el riesgo es medio, por ejemplo, incremento de capacidad de implementación en nueva tecnología, pues el porcentaje de la TEMAR puede andar de 18 a 24. Y cuando la categoría es baja, por ejemplo, mejoramiento de la productividad, puede andar entre el 13 al 17%. Costo promedio ponderado de capital, bueno, pues 12%. Normalmente se maneja un 12% cuando no hay categorías tan agresivas. Sin riesgo o reducción de costo, bueno, mm, hay unos factores que impactan en la tasa de capitalización. Gastos de mantenimiento, valor de la propiedad, tipo de propiedad, ingreso por alquiler, ingreso neto operativo, valor del mercado, gastos operativos. Estos son factores que impactan la tasa de capitalización. Y bueno, la tasa de capitalización, gastos de mantenimiento son los inmuebles que requieren costos gastosos de mantenimiento. Requieren mayor flujo de efectivo, lo que influye en la tasa de capitalización. El valor de la propiedad, las propiedades usadas que necesitan reformas o que han perdido su valor por alguna situación pueden tener una tasa de capitalización más baja. El tipo de propiedad, las propiedades que se encuentran en zonas de baja demanda suelen tener tasas de capitalización más bajas. Ingresos por alquiler. Un mayor porcentaje de ocupación se traduce en ingresos más altos por alquiler, lo que incrementa el NOI. El ingreso neto operativo NOI es el ingreso anual que genera una propiedad, sin contar con gastos operativos. Esta métrica determina la rentabilidad del inmueble. Valor del mercado. Las propiedades en zonas de alta demanda con potencial de revalorización que se encuentran en buen estado y con oportunidades de mejora tienen mayor valor. Gastos operativos. Los gastos operativos como impuestos pueden reducir la rentabilidad de la inversión. Hay causas de fracaso en un proyecto. ¿Cuáles son? Bueno, pues algunas son no profundizar en la evaluación estratégica, previsiones optimistas en los parámetros,
omisión del periodo de puesta en marcha, rigidez del proyecto, infravaloración de la inversión, deficiente gestión del proyecto, ausencia de políticas. Resistencia considerable a abandonar un proyecto de inversión, aun cuando dicho abandono sea más conveniente que continuar con la inversión, pues también puede llevarte al fracaso. En conclusión, una inversión consiste en la aplicación de recursos en un proyecto determinado. Relación en general con la actividad productiva de la empresa, con el fin de obtener una cantidad superior a los recursos empleados. La rentabilidad de una inversión tiene como contrapartida un coste, el de la financiación de la misma. En conclusión, podemos decir que la tasa de descuento es el precio que se paga por los fondos requeridos para cubrir la inversión de un proyecto. El valor de la inversión inicial de un proyecto tiene un costo, cualquiera sea la fuente de donde provenga, que es la tasa de descuento. Los fondos requeridos para hacer la inversión inicial pueden provenir de distintas fuentes, pueden ser recursos propios, préstamos de terceros, combinación de recursos propios y préstamos de terceros. Los recursos propios es el costo de utilización que corresponde al costo de oportunidad del dinero del inversionista o tasa de oportunidad, que es la mayor rentabilidad que dejaría de obtener por invertir el dinero. Préstamos de terceros, su costo corresponde a la tasa de interés que pagaría el inversionista por obtención del préstamo. Combinación de recursos propios y préstamos de terceros es la forma que por lo general se utiliza para financiar la inversión de un proyecto. Su costo corresponde a una tasa de interés promedio ponderada que involucra la tasa de oportunidad de inversionistas y el costo de préstamos. Esta tasa se conoce como costo de capital. ¿Por qué es clave evaluar la viabilidad antes de ejecutar el proyecto? Porque permite evitar pérdidas, tomar decisiones informadas, optimizar recursos, reducir riesgos, prevenir impactos y alinear expectativas. Conclusiones sobre el BAN. Es un método de fácil aplicación. La inversión y los beneficios futuros flujos de efectivo se transforman en pesos de hoy y así puede ver si los ingresos son mayores que los egresos. Considera el valor del dinero en el tiempo. Se necesita conocer la tasa de descuento para poder evaluar los proyectos. Este es el factor que determina en la aplicación del método. Cualquier error en su determinación repercute en la decisión de aceptar o rechazar un proyecto. Mide rentabilidad de un proyecto en cifras monetarias. ¿Por qué es clave evaluar la viabilidad antes de ejecutar un proyecto? Porque permite evitar pérdidas, tomar decisiones informadas, optimizar recursos, reducir riesgos, prever impactos, alinear expectativas. Impacto de los impuestos y la inflación en el rendimiento. Existen distintos tipos de impuestos. Están los federales, estatales y municipales. La mayor parte los abarcan los federales y los estatales. Los impuestos federales corresponden al ISR, IVA, IEPS, ISAN. ISR es el impuesto por ganar dinero, el IVA es por gastar dinero, el IEPS son impuestos sobre cosas que ya tienen impuestos. El ISAN es un impuesto por comprar un auto nuevo. Dentro de los impuestos estatales está el ISN, el ISH y POP. El ISN es impuesto por pagar dinero. El ISH es impuesto por hospedaje, el IPOP es un impuesto por ganar premios en casinos o en la lotería, etc. También dentro de los impuestos estatales están impuestos ecológicos, impuestos a las tarifas de transporte, impuestos por vender un auto, impuestos a las apuestas. Dentro de los municipales están los impuestos definidos como predial,
que es por tener una casa, ISAI, que es por comprar una casa, tenencia es el impuesto por tener un auto. De acuerdo a lo anterior, se puede mencionar varios principios fundamentales que todo sistema tributario debe cumplir. Los principios fundamentales que todo sistema tributario debe cumplir son jurídicos, morales y de justicia. Los principios jurídicos son los impuestos que deben ser de aplicación y de observancia general. Solo se deben de aplicar tratamientos especiales cuando se refieran a situaciones generales. Además, los impuestos se deben expresar con claridad y precisión de tal forma que se evite las confusiones que originen malas interpretaciones. Por último, los impuestos deben de tener una base legal y se deben destinar a satisfacer necesidades colectivas. Los impuestos, de acuerdo a lo anterior, bueno, pues otro principio fundamental que todo sistema tributario debe cumplir son el principio moral. Los principios morales, dice, los impuestos no deben fomentar hábitos nocivos para la sociedad, sino al contrario, deben combatir estas malas conductas y por otra parte, los impuestos deben ser justos en el sentido social, de acuerdo con las condiciones generales del país. Otro de los principios fundamentales es el de justicia. Sobre cualquier otro principio, la justicia debe de imponer. Sobre todo, se debe velar por la mínima intervención privada y no se debe afectar sobre las libertades individuales. ¿Cuáles son los principios fundamentales que todo sistema tributario debe cumplir? Jurídicos, morales y de justicia. ¿Cuáles son los métodos de depreciación? Bueno, existen 4: línea recta, unidades producidas, suma de los dígitos de los años, doble salto decreciente. El de la línea recta es igual todos los años de vida útil. Las unidades producidas de acuerdo a la producción. La suma de los dígitos de los años es una depreciación mayor durante los primeros años. El doble saldo decreciente es una depreciación mayor en los primeros años también. La TIR, antes o después de impuestos. La TIR puede analizar antes o después de impuestos. Sin embargo, lo más ideal es analizar la TIR con flujos de efectivo después de impuestos. Calcular la TIR es complicado ya que primero se debe de estimar la TIR, luego hacer el cálculo del BAN y ver si el BAN resultante es positivo o si es negativo. Entonces la TIR se va estimando y se ajusta hacia arriba si el BAN es positivo, hacia abajo si el BAN es negativo y se repite el cálculo. Esto se repite hasta que el BAN alcance exactamente cero. Entonces este es el TIR. Proyectos inmobiliarios, análisis de proyectos inmobiliarios. ¿Qué es un bien? Un bien es un objeto material o servicio inmaterial cuyo uso produce cierta satisfacción de un deseo o necesidad. Desde un punto de vista jurídico, son objetos de derecho del mismo modo en que, desde una perspectiva económica, son escasos, limitados y en consecuencia poseen un valor que puede ser definido en términos monetarios. Los bienes económicos se dividen en muebles e inmuebles. Esto según la exportabilidad. Los bienes muebles se caracterizan por su movilidad, es decir, pueden ser trasladados de un lugar a otro. Y los bienes inmuebles son también denominados bienes raíces. Son considerados todos aquellos bienes que no puedan moverse del lugar donde están, como tierras, edificios, casas, caminos, construcciones, minas, etc. Juntamente con los adornos o artefactos que tienen incorporados. Tienen la circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo, unidos de modo inseparable, física o jurídicamente.
Son bienes imposibles de trasladar o separar del suelo sin ocasionar daños a los mismos, porque forman parte del terreno o están anclados a él. Etimológicamente, su denominación proviene de la palabra inmueble. Modelos de evaluación. Hay datos para calcular la rentabilidad de una inversión, por ejemplo, el valor de compraventa del inmueble, porcentaje de financiación del préstamo hipotecario, tipo de interés del préstamo hipotecario, plazo del préstamo, mobiliario, instalaciones, gastos notariales, registro. Estos son datos para calcular la rentabilidad de una inversión. Las tres variables de la inversión privada son el rendimiento esperado, el riesgo aceptado, el horizonte temporal. Las cantidades dedicadas para inversiones de los agentes dependen de los factores, tres factores que condicionan más decisivamente a estas cantidades. El rendimiento esperado, positivo o negativo, es la compensación obtenida por la inversión, su rentabilidad. Riesgo aceptado, la incertidumbre sobre cuál será el rendimiento real que se obtendrá al final de la inversión, que incluye además la estimación de la capacidad de pago. Horizonte temporal, a corto, mediano o largo plazo, es el periodo durante el que se mantendría la inversión. Inversiones, inversión y bienes raíces comerciales. ¿Qué es una inversión? Es la suma de recursos que se utilizan para adquirir capital fijo o con el fin de aumentar la producción y la productividad. Se divide en pública y privada. ¿Qué son los bienes raíces comerciales? Son cualquier propiedad que se utiliza para la realización de negocios. Cuatro de los más comunes de las bienes raíces comerciales son ventas por unidades, industrial, oficinas, residencial. Inversión comercial. ¿Qué es una inversión comercial? Es una alternativa económica que consiste en comprar un inmueble, llámese casa, departamento, local comercial o terreno, para luego revenderlo o rentarlo. Es una de las mejores alternativas de inversión, ya que permite adquirir un activo que difícilmente se deprecie. Seguramente aumenta su valor y seguramente representa un buen flujo de dinero. Tipos de inversiones comerciales: directa, indirecta, especulativa. La vacancia. La vacancia se refiere al total de metros cuadrados disponibles para ocupación inmediata, ya sea porque están en venta o en renta. En otras palabras, representa los espacios desocupados dentro del mercado inmobiliario que no están generando ingresos. Eh, um, Ejemplos: si un edificio de oficinas tiene 10.000 metros y 2.000 se encuentran sin rentar, esos 2.000 representan la vacancia. La tasa de vacancia es el nivel de disponibilidad respecto al stock equivalente a la fórmula. La tasa de vacancia es dividir la vacancia entre el stock total multiplicado por 100. Análisis frontal e inverso de las inversiones comerciales. Inversión comercial directa: se considera inversión directa aquella en la que el inversionista adquiere directamente un derecho sobre el valor o propiedad. Por ejemplo, cuando una persona compra una acción para conservar el valor de sus recursos u obtener beneficios de ellos. Comprende todas aquellas inversiones destinadas a obtener una renta fija, a comprar y revender aprovechando cuestiones de oportunidad, y aquella inclinada al desarrollo y construcción de proyectos o emprendimientos para ser inclinados oportunamente en el mercado. La inversión comercial directa tiene renta fija. La inversión en inmuebles con vista a obtener una renta fija es la que habitualmente realiza un inversor comprando una propiedad o una parte de ella con fines de volcarla al mercado de alquiler y obtener así un ingreso mensual. Este tipo de modalidad demanda el análisis en conjunto, como mínimo los siguientes factores. Factores que deben considerarse antes de invertir en inmuebles que pretendan ingresar al mercado de alquiler: precio compraventa, valor del alquiler mensual,
gastos indirectos inherentes a la compraventa, gastos de mantenimiento, impuestos y expensas, periodos de vacancia habitual del mercado, información general del mercado y perspectivas de evolución de valor. Formulación, preparación y evaluación de un proyecto, estudios requeridos para el éxito de un proyecto, viabilidad legal, viabilidad económica, viabilidad ambiental, viabilidad financiera, comercial y técnica. Herramientas para las tomas de decisiones. Existe el árbol de decisión. Es un diagrama que permite visualizar las interacciones entre las rutas y las probabilidades de ocurrencia de los eventos. Esta metodología consiste en crear ramas de un árbol que representan las alternativas decididas, obteniéndose el beneficio esperado según las probabilidades de ocurrencia. El árbol de decisiones es una técnica que permite analizar decisiones secuenciadas basadas en el uso de resultados y probabilidades asociadas. Sus ventajas es muy fácil de entender, explica el comportamiento respecto a la determinada tarea de decisión, reduce el aumento de variables independientes, es una magnífica herramienta para el control de la gestión empresarial. Desventajas: es sensible a pequeños cambios, dificultad con variables continuas, inestabilidad ante cualquier cambio de información, limitaciones en la captura de relaciones complejas. Se comprende por nodos de probabilidad, representan un círculo que muestran las probabilidades de ciertos resultados. Hay unos nodos que son los de decisión, se representan con un cuadrado, muestran una decisión que se tomará. Y existe el nodo terminal que muestra el resultado definitivo de una ruta de decisión. Los pasos para resolver un árbol de decisiones, pues es comenzar con la decisión principal, dibujar un pequeño recuadro que represente ese punto, luego dibuja una línea desde el recuadro hacia la derecha para cada posible solución o acción. Número 2, se agregan nodos de decisión y probabilidad para expandir el árbol al siguiente modo. Si otra decisión es necesaria, dibuja otro recuadro. Si el resultado es incierto, dibuja un círculo. Si el problema está resuelto, déjalo en blanco por ahora. Desde cada nodo de decisión dibuja una solución posible. Desde cada nodo de probabilidad dibuja líneas que representen los resultados posibles. Si deseas analizar tus opciones de forma numérica, incluye la probabilidad de cada resultado y el costo de cada acción. Continúa con la expansión hasta que cada línea alcance su extremo, por lo que significa que no hay más decisiones que tomar o resultados probables que considerar. Luego asigna un valor a cada resultado posible. Puede ser una puntuación abstracta o un valor financiero. Agrega triángulos para indicar los extremos. En resumen, el resumen de los pasos del árbol de decisiones es colocando un cuadrado a cada toma de decisión y un círculo a cada evento. Determinar flujos de efectivo para cada rama de árbol. Evaluar probabilidades de cada rama. Determinar el valor presente de cada rama. Resolver el árbol y seleccionar la mejora alternativa con la técnica de programación dinámica o de retroceso rollback. Antecedentes. Eh, Hay que realizar un estudio de viabilidad o factibilidad. Un estudio de viabilidad o factibilidad establece las condiciones que hacen viable el proyecto de inversión, o sea, que permiten su realización con éxito. El análisis de sensibilidad es una herramienta de gestión que permite a las organizaciones predecir los resultados del proyecto, ayudándonos a comprender las incertidumbres, las limitaciones y los alcances del modelo de decisión. Objetivo del análisis: medir cuán sensible es la evaluación financiera a través de variaciones en las principales variables críticas del proyecto, de forma que puedan medir rentabilidad,
del mismo en diferentes escenarios posibles. La importancia del análisis de sensibilidad se manifiesta en el hecho de que los valores de las variables que se han utilizado para llevar a cabo la evaluación financiera pueden ser sensibles a variables de mercado, tamaño, localización, tecnología, ingresos o factores de entorno en donde se desarrolla el proyecto. El objetivo de análisis considera certeza, riesgo e incertidumbre. La certeza está disponible casi toda la información para tomar la decisión correcta. Se puede predecir el resultado con confianza. La incertidumbre, ausencia casi total de información. Nada se conoce con respecto a posibles resultados de futuros eventos. Riesgo, un caso especial de incertidumbre. Los resultados pueden ser discretos dentro de los límites de confianza establecidos. El objetivo del análisis, dice, es un evento o condición de incertidumbre que, si ocurre, provoca un efecto positivo o negativo de los objetivos del proyecto.